No, pues no sé, ¿no? Esto de Virtuami está muy bien porque a todos las preguntas se vuelven aleatorizadas, o sea, no, cada uno las tenía en diferente posición y también las respuestas quedan aleatorizadas. Entonces eso me parece muy bien. Hasta para cuando regresemos, esto de Virtuami está perfecto. Y otra es que el examen se califica solo. Y está bien porque termina el examen y ya tiene su calificación, ¿no? Pero solamente cuando pone preguntas cerradas, si las pone abiertas para Tiene dar que nuestra opinión, calificar. sí. Pero, ¿qué prefieren? A ver, díganme, ¿el próximo examen lo quieren igual así de opción múltiple o quieren preguntas abiertas? Igual. No, igual, profesor. Igual. Igual, profe. Opción múltiple. Yo también voto por igual. Pero denos más minutos, profe. No, les di Que sea 10 o no les sea di algo. Unos 10 les di minutos de más, más. profe. O sea, ¿cuántas preguntas? Creo que eran 20 preguntas. Eran 22. 22, profesor. O sea, era para media hora. Pero Sí. en lo que me tarda en Para leer. usted, Pero esto nos dio 20 minutos nada más. Ok, entonces el próximo examen vamos a tener más tiempo. O pónganos menos preguntas. Y al mismo tiempo. Hubo alguien que creo que lo contestó en 10 minutos. Por lo menos una hora más, profe. Bueno, No, la hora completa. vamos a ver, ¿sí? el que nada sabe, nada teme, profe. Ok. Bueno, vamos a ver, ¿sale? Pero sí hubo alguien que lo terminó en 10 minutos, 15 a lo mucho. Y le fue muy bien. Pero yo creo que el que respondió en 10 minutos reprobó, profe, porque sí estaba complicado. No reprobó. Sacó 9.5. Entonces, No, pues que nos dé asesoría. Pues sí, pero Es que no ha de sé. ser uno entre... Que él dé clase. 40, ¿no? No, que le ayude para que sea el ayudante. Sí, ¿verdad? Hay que darle ahí Hay contratos, ¿no? De ayudantes. Pero tienen que ustedes... entregar un ensayo, una calificación mínima de 8. Pero ustedes necesitan, para poder acceder a ese tipo de estímulos, ustedes necesitan al menos el 75% de los créditos de la licenciatura. Pero no los ayudantes nada más son del área de matemáticas. No. Hay ayudantes para todos los departamentos. Lo que pasa que casi nadie los pide. No, por ahí sí conozco a quienes lo piden. Pero bueno. De hecho, en CBS hay Denos los contactos, profe. Denos los contactos. Sí, de hecho, ustedes creo que todavía no tienen el 75%. Pero ya casi, ¿no? Ya mero. Entonces, lo que tienen que hacer Estamos es... la carrera, profe. Estamos chiquitos ¿Cómo? todavía. Sí, todavía están ustedes Voy bien iniciando la chiquitos. carrera. ¿Cómo? Que vamos iniciando la carrera. Sí, pues apenas estamos como en tercer trimestre. No sean chismosos. Estamos chiquitos. Ya cursamos una cuarta parte de la carrera en línea. Sí, eso no... Eso es lamentable, pero bueno. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, cuando ustedes cumplan ya el 75% de créditos, en el semanario de la UAM, bueno, ya no aparece ahí, pero se van a la página de la UAM, a la de la UAM general, ¿sí? Y le dan en académicos. Entonces ahí van a ver una opción que dice convocatorias a evaluaciones curriculares o concursos de oposición.
Ustedes la pican, descargan esa convocatoria y regularmente al final vienen convocatorias para concurso de ayudantes, ¿sí? Entonces, esas plazas de ayudantes están destinadas, por ejemplo, a ustedes que han cumplido con el 75% de los créditos, ¿sí? Me parece que el requisito es el 75% de créditos y tener al menos 8 de promedio. ¿Sale? Entonces, ¿cómo? Bueno, a mí me habían dicho que teníamos que entregar un ensayo de un tema en específico que nos hayan dado ahí. Sí, ahí, exactamente. Ahí en la convocatoria viene el trabajo que tienen que desarrollar. Y está bien porque pues es una plaza de la UAM, o sea, tienen varios estímulos, además de un salario que pues es más o menos lo que ganan los ninis con las becas estas. Son como 4,000 pesos, una cosa así. Pero ustedes no son ninis, ¿no? Pero bueno. Sí, revisen eso, ¿sale? Los ninis. No son ninis, son los de, ¿cómo se llama? Bueno, es un programa del gobierno, ¿no? Que ustedes pueden ir a una empresa a capacitarse y el gobierno es quien les paga a ustedes, no la empresa. Jóvenes Construyendo el Futuro se llama. ¿Sí? Ahí también, después ustedes podrían empezar ahí, ¿sale? Pero bueno, entonces, bueno, continuamos con las preguntas, ¿sale? Sí, profe. Entonces, la siguiente decía que un hongo filamentoso productor de celulasas, ¿sí? Crece en un medio rico en glucosa. Ajá. O sea, el hongo es productor de celulasas, pero está creciendo. Profe, no vemos su pantalla. ¿Ahí ya? Solo estoy leyendo la pregunta. Ah, ok. ¿Sí? A usted sí lo vemos. Ah, perfecto. Entonces, les decía, un hongo filamentoso productor de celulasas, ¿sí? Crece en un medio rico en glucosa, ¿ok? ¿En qué compartimiento celular se encontraría el factor de transcripción CREA? ¿Sí? Entonces, recordemos, el factor de transcripción CREA es el que está involucrado en el proceso de represión por catabolito, sobre todo en hongos productores de enzimas hidrolíticas, que curiosamente esas enzimas hidrolíticas pues son de alto interés en la industria, que vimos ejemplo de celulasas, glucanasas, gilanasas, ¿sí? Entonces, vamos rápido al esquema de CREA. Cuando hay glucosa en el medio de cultivo, CREA no sufre ninguna modificación, ¿sí? Y entonces CREA queda unida al promotor, ¿sí? Pero esto ¿dónde ocurre?
Esto ocurre en el núcleo. ¿Sí? Y aquí tenemos el citoplasma. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo CREA se puede ir al citoplasma? Cuando no tenemos glucosa, ¿sí? Y tenemos algún polímero. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre esto, SNF, ¿sí? Fosforila CREA. Entonces, cuando CREA está fosforilado, ahora CREA se transloca al citoplasma. ¿Sí? Pero solo cuando tenemos algún polisacárido, por ejemplo, algún inductor, ¿sí? Entonces, si el hongo está creciendo en glucosa, pues CREA va a permanecer unido al promotor, ¿sí? Y entonces, ¿dónde está el promotor? Pues en el núcleo de la célula, ¿sí? El genoma del hongo. A ver, los hongos filamentosos son eucariotas, ¿sí? Como nosotros. ¿En qué parte se encuentra el genoma de las células eucariotas? ¿En la mitocondria? Dentro del núcleo. Dentro del núcleo, ¿sí? Pero, ojo, alguien dijo en la mitocondria. ¿La mitocondria tiene genoma? No. ¿ADN? Ajá. Contiene material genético, ¿no? Sí, y la mitocondria es un organelo celular que tiene su propio genoma, ¿sí? De hecho, no sé si les platicaba de la teoría endosimbiótica, ¿sí? Entonces, esta teoría endosimbiótica nos dice que esta mitocondria, pues anteriormente era un procariota, ¿sí? Que tenía la capacidad de producir energía utilizando como último aceptor de electrones precisamente al oxígeno, ¿sí? Recuerden que en etapas tempranas evolutivas en la evolución de los organismos vivos, pues la Tierra era muy pobre en oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿cuándo surgen los primeros eucariotas? Precisamente cuando la Tierra empieza a ser rica en oxígeno, ¿sí? Entonces, de ahí que esta teoría endosimbiótica nos dice que tal vez una célula más grande, ¿sí? Se comió a una más chiquitina, ¿sí? Que era un procariota, pero que tenía esta capacidad, ¿sí? De producción energética, ¿sí? A través de lo que hoy conocemos como cadena de electrones. Entonces, conforme la evolución fue, ¿sí? Se mantuvo cierta parte del genoma de esta bacteria, de este procariote, que es ahora una mitocondria, ¿sí? Pero la evolución hizo que muchas proteínas nucleares del genoma nuclear también codificaran a proteínas mitocondriales, ¿sí? Pero sí, nosotros tenemos en dos compartimientos genomas. El genoma nuclear, ¿sí? Que es prácticamente la mayor parte del genoma de una célula eucariota, pero también tenemos un genoma en la mitocondria, ¿sí? Entonces, cuando ya en breve que estemos viendo un poco de cadena de electrones, vamos a ver cómo
cómo este organelo celular, la mitocondria, puede fusionarse o fisionarse, ¿sí? Dependiendo del estadio celular. Ajá. Cuando una célula comienza a disminuir los niveles de sustrato, por ejemplo, la fuente de carbono en el medio de cultivo, ¿qué hace la célula? ¿Sí? O sea, la célula tiene que mantener su supervivencia, ¿sí? Entonces tiene que mantener niveles energéticos, niveles catabólicos basales para poder seguir sobreviviendo. Pero si no hay sustrato en el medio de cultivo, ¿qué hace la célula? Es pregunta para ustedes. ¿Qué puede hacer Utiliza la célula? Sí, Dalia. Utiliza su maquinaria enzimática para empezar a producir enzimas que estén de acuerdo a lo que esté en el medio exterior. Sí. Por ejemplo, podría utilizar algunas otras fuentes, por ejemplo, fuentes de nitrógeno, como pectonas, cosas por el estilo, también pueden ser parte, también se podrían metabolizar para obtener carbono, ¿sí? Miren, por ejemplo, no sé, ¿No ustedes se han induce visto... la gluconeogénesis, profe? Una es la gluconeogénesis, ¿sí? Pero hay otro, la gluconeogénesis sí nos va a mantener ciertos niveles energéticos, pero hay un proceso más regulado para esto. Miren, los seres humanos tenemos un proceso similar a este proceso en levadura, pero que también ¿No ocurre es la vía de las pentosas fosfato? No, ¿verdad? Pues sí, mira, todo está relacionado, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo que sucede. No sé si ustedes han visto, regularmente esto ocurre en niños, ¿sí? En niños que tienen una desnutrición mórbida, ustedes se pueden caracterizar bien físicamente porque tienen el vientre inflamado, ¿sí? A lo mejor ustedes han visto fotografías o videos de niños con desnutrición ya mórbida, tienen el vientre inflamado, ¿sí? Entonces que pareciera que pues no tienen desnutrición porque el vientre es muy grande. Pero no, eso es una característica precisamente de la desnutrición. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando los mamíferos regularmente escasea el alimento, ¿sí? Recurren a un tejido de alto contenido proteico, que es regularmente el músculo esquelético, ¿sí? Entonces, el cuerpo empieza a degradar las proteínas presentes en las células del músculo esquelético, ¿sí? Y a partir de la degradación de proteínas, recuerden que de las proteínas nosotros podemos obtener nitrógeno y carbono, ¿sí? A partir de los aminoácidos. Entonces, esta degradación del tejido muscular precisamente hace que una consecuencia es la inflamación del vientre, ¿sí? Entonces nosotros podemos darnos cuenta de esta desnutrición, sobre todo en países del continente africano, por esta inflamación del vientre, ¿sí? Entonces el cuerpo recurre a sus mismos tejidos. Ajá. Algo similar puede ocurrir con los microorganismos, ¿sí? Los microorganismos, mediante un proceso que se conoce como autofagia, ¿sí? Recuerden, auto de asimismo, fagia, que se va a comer algo. Se va a comer a sí mismo, pero ¿qué se va a comer? Regularmente va a empezar a comerse algunos organelos que están en varias copias, ¿sí? De los cuales puede obtener moléculas para procesos catabólicos, ¿sí? Uno de estos organelos que
que puede ser involucrado en el proceso de autofagia es precisamente la mitocondria, ¿sí? Que puede ser que bajo condiciones de crecimiento idóneo, de crecimiento ideal, la célula, pues durante esta duplicación celular también se duplican las mitocondrias, ¿sí? Entonces, cuando escasea el alimento y bajo ciertos procesos de estrés, ¿sí? La célula también puede echar mano de sus propios organelos para procesos catabólicos, ¿sale? Entonces, algo que nosotros vamos a ver es precisamente esto de la mitocondria. ¿Por qué la mitocondria? Bueno, porque es una maquinaria energética muy eficiente en los organismos eucariotas, ¿sí? Nosotros podemos manipular precisamente esto para obtener altos rendimientos de algún producto. Por ejemplo, las proteínas involucradas en la fisión mitocondrial también están involucradas en la fisión de peroxisomas, ¿sí? Entonces, los peroxisomas son, nosotros tenemos que poner mucha atención a ellos porque están involucrados en la biosíntesis de varios metabolitos secundarios, como los antibióticos en hongos filamentosos, ¿sale? Entonces, ya es de lo próximo que vamos a ver, ¿sale? Entonces, si tiene altos niveles de glucosa, pues no va a estar fosforilado, no va a tener ninguna modificación, ¿sí? Y se va a encontrar en el núcleo. ¿Sale? ¿Sí? ¿Dudas con CREA? No, profe. No, profe. Ok. Entonces, otra de las preguntas les decía, sobre todo de las proteínas G. Esta vía es muy importante que ustedes la conozcan porque, sobre todo en levadura, se ha estudiado mucho de ella, ¿sí? Que es la que prácticamente está detectando el carbono extracelularmente, ¿sale? Entonces, les decía, las preguntas están medio fumadas, ¿no? Porque sí, medio. Dice, un laboratorio productor de levadura, ¿sí? Porque esto es cierto, ¿sí? Ustedes, hay muchas industrias que se dedican a la levadura, no solo para el área alimenticia, ¿sí? Saccharomyces cerevisiae puede ser empleado también como un agente probiótico. Entonces, en Saccharomyces cerevisiae puede estar también como una forma farmacéutica, ¿sí? Entonces, bien importante esto. Además que es un modelo eucariota, ¿sí? No solo para la biología molecular, sino para la biotecnología, ¿no? Digamos que por milenios se ha usado esta levadura para el beneficio humano, ¿sí? No solo para el pan, la cerveza o el vino, ¿no? Sino para otro tipo de alimentos. Entonces les decía, un laboratorio productor de levadura le interesa producir grandes cantidades de biomasa, ¿sí? Entonces usted emplea un inhibidor de fosfodiesterasas para este fin, ¿sí? ¿Cómo se verá afectada la función de la vía de las proteínas G? ¿Sí? Entonces, esto también no estaba nada difícil. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra proteína G.
Entonces, cuando la glucosa se une al receptor, crea un cambio conformacional que hace que se disocie la subunidad alfa. Entonces, hay otro enzima, que es la adenilato ciclasa, ¿sí? Entonces, la subunidad alfa interacciona con la adenilato ciclasa. Ahora la subunidad alfa mantiene unido GTP, ¿sí? ¿Por qué mantiene unido GTP? Porque su actividad GTPasa intrínseca, ¿sí? Se ve, digamos que por ciertos momentos desactivada, ¿sí? Entonces su actividad GTPasa es muy baja. Entonces, la unión de la subunidad alfa con la adenilato ciclasa estimula la producción de AMP cíclico. ¿Sí? Entonces, ahora el AMP cíclico ¿sí? Se une a la subunidad reguladora de pKa y ahora pKa es activa. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el interés de que pKa sea activa? Porque pKa puede regular positivamente el catabolismo y el anabolismo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, tal vez en sus clases de rutas metabólicas debieron haber visto esta vía en precisamente la movilización de ácidos grasos desde el adipocito al torrente sanguíneo, ¿sí? Y eso se da precisamente por estimulación de pKa a través de la estimulación de la fosfodiesterasa, ¿sí? Entonces la fosfodiesterasa precisamente hace que los ácidos grasos del adipocito puedan atravesar la membrana citoplasmática y ser transportados al torrente sanguíneo que los llevará al tejido donde estos ácidos grasos se van a utilizar para la beta oxidación, ¿sí? Y producir altas tasas energéticas, ¿sí? A partir de esta oxidación de ácidos grasos, ¿ok? Entonces, un fuerte estimulante del catabolismo y del crecimiento en sí celular es precisamente pKa, ¿sí? Entonces, ustedes quieren mantener este crecimiento de la levadura constante, ¿sí? Entonces, ¿cómo se controla esta vía? Una es por la proteína RGS, ¿sí? RGS puede interaccionar directamente con la subunidad alfa, pero en este caso ustedes usan una fosfodiesterasa. Usan un inhibidor de la fosfodiesterasa, ¿sí? ¿Qué hace la fosfodiesterasa? Pues transforma el AMP cíclico nuevamente en AMP. Si nosotros no tenemos AMP cíclico, pues pKa no va a ser activa, ¿sí? Entonces esto queda acá, ¿sale? Entonces por eso ustedes usan un inhibidor de la fosfodiesterasa. Si usan un inhibidor, ¿sí? Pues ¿qué va a suceder? Los niveles de AMP cíclico van a continuar altos, ¿sí? Entonces, si los niveles de AMP cíclico continúan altos, esto se va a ver, digamos que a la alza, ¿sí? La actividad de pKa. Entonces, las respuestas eran... Ay, espérenme que ya me atoré.
Las respuestas, las probables respuestas decían, la actividad de pKa se verá disminuida. Pues no, si inhibimos la fosfodiesterasa, el AMP cíclico aumenta y pKa va a ser activa. Entonces esa quedaba descartada. Los niveles de AMP aumentan. Los niveles de AMP pueden aumentar solo si la fosfodiesterasa es activa, ¿sí? Porque transforma el AMP cíclico en AMP. Pero eso tampoco ocurre, ¿sí? Porque no tenemos quien transforme el AMP cíclico en AMP. La otra decía, el catabolismo y el crecimiento se verán disminuidos. Pues no, si tenemos pKa, esto es lo contrario. Entonces dice C, bueno, aquí la respuesta correcta es que aumenta la actividad de pKa. ¿Por qué? Porque siempre tenemos AMP cíclico que está estimulando a la enzima, ¿sí? Entonces el AMP cíclico siempre se está uniendo a pKa y pKa siempre está activa, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta correcta es que se aumentará la actividad de pKa. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe, gracias. ¿No? Ok. Bueno, esto ya. Ahora, vimos varias técnicas que nosotros vamos a emplear precisamente para fines de monitorear, por ejemplo, la disminución de la expresión de una proteína o el aumento de expresión de una proteína, ¿sí? Entonces, una era del SDS-PAGE. Entonces, la función principal del SDS en la electroforesis de proteínas en condiciones desnaturalizantes es reducir las cisteínas. Pues no. El SDS no reduce cisteínas. ¿Quién reduce cisteínas? Un agente reductor como el DTT o el beta-mercaptoetanol, ¿sí? Eliminar puentes disulfuro, pues no realmente. Quien va a eliminar los puentes disulfuro es precisamente el agente reductor, ¿sí? O sea, va a reducir las cisteínas, evitando que se produzcan puentes disulfuro. Cargar positivamente a las proteínas, pues no. El SDS-PAGE es un detergente iónico cargado negativamente, ¿sí? Entonces, nosotros queremos que las proteínas migren de un lado negativo a un positivo, ¿sí? Entonces, si cargamos positivamente las proteínas, pues no van a migrar. Entonces, el SDS lo empleamos precisamente para cargar negativamente a las proteínas y de cierta forma ayudar a la desnaturalización de estas, ¿sí? Pero la desnaturalización no queda completa si no empleamos un agente reductor, ¿sale? Entonces, si nosotros queremos tener condiciones totalmente desnaturalizantes y solo usamos SDS, pues no vamos a obtener lo deseado, ¿sí? Estos los deben de tener siempre bien consciente, ¿sí? La principal función del SDS es dar cargas negativas a la proteína, ¿sí? Y solamente con ayuda de un agente reductor se completa la desnaturalización de las proteínas, ¿sí? De hecho, nosotros, antes de cargar la muestra a una electroforesis de proteínas, ¿sí? Que ya lleva SDS y el agente reductor como beta-mercaptoetanol o DTT, nosotros, antes de cargar a la cámara de electroforesis, tenemos que calentar la muestra a 95 grados al menos 3 minutos, ¿sí? Para completar totalmente la desnaturalización de la proteína, ¿sale? Entonces, la principal función, otra vez, cargar negativamente a las proteínas, ¿sí? Esa es su principal función y junto, pero solamente junto, ¿sí? Con el agente reductor a desnaturalizar las proteínas, ¿sale? ¿Dudas aquí? No, profe. ¿No? Perfecto. Entonces, está ya.
A ver, otra que habíamos visto, bueno, ya que tenemos el esquema ahí, decía, ¿cómo serán los niveles de AMP cíclico? De AMP cíclico ¿sí? De AMP cíclico intracelular cuando una levadura crece en condiciones aerobias en un medio rico en glucosa. ¿Sí? Dice, en levadura no hay AMP cíclico. Pues no, sí hay, ¿no? ¿Por qué no va a haber? ¿Sí? Todos los organismos tienen AMP, ¿no? El AMP no solo sirve para esta vía, la biosíntesis de ácidos nucleicos, de otras cosas, se necesita. Dice, no hay síntesis de AMP cíclico. Pues sí hay síntesis, ¿no? Cuando tenemos glucosa, la glucosa se une al receptor, ¿sí? La subunidad alfa de la proteína G se disocia, se une a la adenilato ciclasa y produce AMP cíclico. Entonces sí hay niveles de AMP cíclico. Niveles de AMP cíclico bajos, pues no. O sea, si no estimulamos la adenilato ciclasa, ahí sí podríamos tener niveles bajos. Pero aquí con glucosa estamos estimulando la adenilato ciclasa. Entonces los niveles de AMP cíclico van a ser altos. ¿Sí? Porque estamos estimulando precisamente la síntesis de AMP cíclico. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué es esto? ¿Sí? Porque la célula va a utilizar la fuente de carbono, ¿sí? De una manera muy eficiente. Entonces, si la glucosa, si tenemos altas concentraciones de glucosa, pues las células van a utilizarlas para la producción de biomasa, ¿sí? Entonces, esta vía va a estar siempre activa, ¿sí? ¿Por qué? Para la activación de pKa. Entonces, para tener activa esta vía, los niveles de AMP cíclico deben de ser altos, ¿sí? Entonces, la respuesta es, pues, niveles de AMP cíclico altos, ¿sí? Si hay mucha glucosa, en condiciones aerobias, los niveles de AMP cíclico van a ser altos, ¿sale? ¿Sí? Sí, sí, profe. ¿Dudas? No por el momento. No, perfecto. A ver, voy a ver si hay otra de las proteínas G, porque puse como muchas. Esta. Dice, proteína que regula directamente a la subunidad alfa, ¿sí? De una proteína G heterotrimérica. O sea, ¿quién interacciona y la regula directamente? La adenilato ciclasa no regula la subunidad alfa. La subunidad alfa regula a la adenilciclasa, ¿sí? pKa, pues pKa ni conoce a la subunidad alfa, ¿no? O sea, realmente quien interacciona con pKa es el AMP cíclico. La fosfodiesterasa tampoco interacciona con la subunidad alfa. La fosfodiesterasa lo que hace es transformar el AMP cíclico en AMP. ¿Qué proteína se une directamente a la subunidad alfa? La proteína RGS, ¿sí? Entonces, cuando la subunidad alfa está libre o está activa, mantiene unido GTP, ¿sí? Pero si la RGS interacciona con la subunidad alfa, ¿sí? Esta modifica su actividad intrínseca de GTPasa y entonces ahora hidroliza el GTP para formar GDP. Entonces, en este estado, la subunidad alfa se vuelve a unir al dímero beta y gamma. Entonces, este es un estado inactivo, ¿sí? Pero ¿cómo se da? A través de la unión
de la proteína RGS. ¿Sí? Entonces ahí la respuesta correcta es la RGS. ¿Sale? Aquí, ¿dudas? No, profe. ¿No? La otra decía la unidad beta y gamma. O sea, la unidad alfa interacciona con beta y gamma, ¿sí? Pero quien regula directamente la actividad de la unidad alfa es la proteína RGS, que de ahí viene su nombre, regulador de la proteína G, ¿sí? ¿Sale? Ok, ¿dudas? No, profe. Entonces, la siguiente decía, parte estructural de un gen donde se une el factor de transcripción crea. Esa a lo mejor estaba un poco más difícil. Las respuestas, las probables respuestas eran la secuencia Shine-Dalgarno, la secuencia Cossack, la 5' UTR, la 3' UTR o el promotor. Entonces, a ver, primero, ¿en qué organismo se encuentra la secuencia Shine-Dalgarno? La secuencia Shine-Dalgarno se encuentra solo en procariotas, ¿sí? O sea, en bacterias. Es un factor de transcripción eucariótico, ¿sí? Entonces, pues no. La secuencia Cossack. Bueno, a ver, para empezar, ¿cuál es la función de la secuencia Shine-Dalgarno? Por ahí su profesor les debió haber dicho, es la secuencia de reconocimiento del ribosoma, ¿vale? La secuencia Cossack, ¿alguien se acuerda qué es la secuencia Cossack? Esa sí no recuerdo haberla visto, profe. No. Yo estoy seguro que sí la vieron, pero no se acuerdan. Es, digamos que el análogo de la secuencia Shine-Dalgarno, pero es la secuencia cosa que es en eucariotas, ¿sale? Entonces, el 5' UTR no es necesariamente la secuencia promotora, es la secuencia solo que no se traduce, ¿sí? Igual que la 3' UTR. Entonces ahí la única que nos quedaba era el promotor, ¿sí? Todos los factores de transcripción se unen a secuencias promotoras, ¿sale? ¿Sí? ¿Hay dudas? No, ¿No? profe. Bueno, dejen tomo agua.
Ok. Entonces hubo... esta de crear. ¿Cuál es el efecto de la fosforilación del factor de transcripción crea? O sea, ¿qué pasa cuando se fosforila? Dice, ¿se une a secuencias promotoras? No. Solamente se puede unir si no está fosforilado. ¿Crea, se va al núcleo? Pues no. Se reduce la expresión de genes, ¿sí? O sea, esto nos dice todo lo contrario. O sea, cuando crea es fosforilado, crea se va al citoplasma, que es lo que vimos hace ratito. Entonces ahí la respuesta correcta es crea se va al citoplasma. Si crea se va al citoplasma, más bien va a haber un aumento de expresión de genes como celulasas, glucanasas, gilanasas, etcétera, ¿sí? Entonces, la opción que decía se reduce la expresión de genes, pues no es correcta. Crea se va al núcleo, pues no. O sea, solamente cuando pierde la fosforilación crea, puede irse nuevamente al núcleo. Se une a secuencias promotoras, no, porque si está fosforilado, de hecho, crea se disocia de secuencias promotoras, ¿sale? Entonces la respuesta correcta es crea se va al citoplasma, ¿sí? Sí, profe. ¿Dudas? Creo que hay una forma de que yo les envíe el examen. Entonces los voy a enviar, ¿sale? ¿Qué otra? Enzima de máxima regulación de la glucólisis, pues esa era así como de regalo, ¿no? ¿Cuál es? De hecho, creo que hasta les envié unas diapositivas, ¿no? Y en una de las diapositivas precisamente venía esa pregunta. Era la fosfofructoquinasa, ¿no? La fosfofructoquinasa, ¿sí? También venía, creo, en el resumen que nos envió. Sí, de hecho, de hecho, sin ver los videos, creo que con los resúmenes podían contestar muchas de estas, ¿no? Eso de los resúmenes, creo que es buena idea. Entonces, para este examen igual haremos lo mismo. ¿O qué opinan? Sí, Yo profe, digo está que bien. Sí, está bien, Con profe. resúmenes. ¿Sí? Sí. Ujú. Sí, creo que está También bien. te vas a ir virtual, ¿verdad? Sí, Vale. obviamente, pues ustedes haciendo el examen, pues se pueden sacar los resúmenes, ¿no? O sea, ni modo que les diga, no lo pueden sacar, y yo como voy a ver, ¿no? Que lo saquen. Sí, ¿no? O sea, ni modo que los tenga ahí con las cámaras prendidas, ¿no? Y a ver, no veas ahí, ¿no? Pues no, de hecho ese es el asunto, que lo saquen. O sea, no sé, me imagino, a ver, imagínense, ustedes van a un empleo, ¿no? Y les dicen, oye, a ver, van de químicos analistas. Dicen, oye, necesito que veas la concentración de naproxeno de esas tabletas que están ahí. Le dicen, sí, déjeme ver la hoja, ¿no? De análisis para seguirla. No puedes, ¿no? Pues no, o sea, ¿cómo? Pues sí, van a sacar ahí
Les van a decir, toma ahí la farmacopea ahí en este vuelo, ahí haz lo que quieras con ella, ¿no? Pues sí, no van a... Entonces, pues sí, creo que eso de los resúmenes está bien. Sí, profe, sí está bien. Sí, Sí, Ulises, está bien. perfecto. Bueno, entonces era la fosfofructoquinasa, ¿no? Esa es de como dos clases, ¿no? Se ven rutas metabólicas, esa cosa. Entonces, bueno. Otra enzima que no pertenece ni a la glucólisis y que tampoco pertenece al ciclo de Krebs, ¿cuál es? ¿Lo puede volver a, bueno, lo puedes volver a repetir? Sí, ¿Sí? la fosfofructoquinasa pues es una enzima altamente regulada en la glucólisis, pero hay otra enzima que también tiene un nivel de regulación muy estricto, pero que no forma parte ni de la glucólisis, pero tampoco forma parte del ciclo de Krebs que debimos haber visto hoy, por cierto. ¿Cuál es? ¿Qué enzima es? O sea, dependiendo de las condiciones de cultivo del microorganismo, va a transformar el piruvato dependiendo precisamente de estas condiciones, ¿sí? Entonces, el destino del piruvato pueden ser varios. Si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo algunas fermentaciones para la obtención de lactato o para la obtención de etanol, ¿sí? Pues esto va a ser bajo condiciones aerobias. Ajá. Entonces, bajo condiciones aerobias, el piruvato se transforma en estos productos de fermentación, como etanol o acetato. Ajá. Pero bajo condiciones aerobias, ¿sí? Aquí, bajo condiciones fermentativas, la obtención de energía no es como la obtenida en la respiración celular, pero la obtención de energía es muy rápida, ¿sí? Porque nosotros para obtener mayores tasas de ATP en la respiración celular, tenemos que pasar por muchas más reacciones de oxidación precisamente de la glucosa para obtener coenzimas reducidas que serán el poder reductor para la cadena de electrones. Pero hay momentos o hay células especializadas, ¿sí? Que pueden precisamente utilizar el piruvato para la obtención de energía de una forma más rápida, que son las fermentaciones. Por ejemplo, nosotros en el músculo esquelético, si estamos haciendo un ejercicio anaeróbico vigoroso, como por ejemplo el levantamiento de pesas, pues el músculo necesita una fuente de energía prácticamente instantánea. Entonces, las células del músculo esquelético están especializadas para trabajar bajo condiciones aerobias, bajo condiciones anaerobias. Entonces, en estas células pueden llevar a cabo procesos de fermentación del piruvato hacia lactato. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen mucho ejercicio, si tienen esto que se llama vigorexia, que todo el tiempo están... Entonces, al siguiente día sienten el músculo adolorido, ¿no? Pues es por la cristalización del lactato, ¿no? De todo el ácido láctico se cristalizó y pues al cristalizarse destruye las células musculares, pero que estimulan la regeneración de las mismas. Entonces las células no aumentan en número, pero sí se vuelven más grandes, ¿sí? Y también pueden aumentar los niveles el número de mitocondrias. Entonces, pero esto ocurre bajo condiciones anaerobias, como para la obtención de etanol, para la obtención de lactato por bacterias ácido-lácticas, ¿no? Por ejemplo. El piruvato puede seguir
pasos de oxidación a acetilcoenzima A mediante una enzima altamente especializada que es un complejo multienzimático, que es la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Entonces una molécula de 2 carbonos se puede condensar con una molécula de 4 carbonos, que es el oxalacetato, ¿no? Y seguir la vía del ciclo el ciclo de los ácidos tricarboxílicos para la producción de energía en forma de GTP, pero lo interesante es del ciclo del ácido cítrico, es la obtención de las coenzimas reducidas, ¿sí? En forma de NADH y FADH, que serán empleadas. Este poder reductor va a ir directamente a la fosforilación oxidativa, ¿sale? Entonces esa es otra enzima altamente regulada, pero que no forma parte, es digamos que el chute o el intermediario entre un proceso anaeróbico y un proceso aeróbico, ¿sale? Bueno, ¿qué más aquí? Está ya. Entonces, habíamos visto que hay 2 tipos de medios de cultivo. El cultivo en medio... ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí. Habíamos visto que nosotros en bioprocesos prácticamente vamos a tener 2 tipos de cultivos. El cultivo en medio líquido, ¿sí? O el cultivo en medio sólido, ¿sí? Entonces, en ingeniería bioquímica es común llamar a la producción de algún metabolito de interés como fermentación, ¿sí? Entonces, también ustedes podrán, nosotros desde el punto de vista bioquímico estricto, pues fermentación es una reacción que ocurre en condiciones anaerobias para la recirculación del NAD, ¿sí? Que entrará a la glucólisis y todo, ¿no? Pero digamos, en procesos de producción en la ingeniería bioquímica, un cultivo cuyo fin es producir algún metabolito de interés, ¿sí? También es llamado como fermentación, ¿sí? Entonces les voy a decir, pon la fermentación para producir penicilina, o pon la fermentación para producir ácido cítrico, ¿sí? O pon la fermentación para producir etanol, ¿sí? O butanol o lo que sea, ¿sale? Entonces, estos cultivo en medio líquido o cultivo sumergido, que también se conoce, también ustedes lo van a llegar a escuchar como fermentación en medio líquido. Entonces, el cultivo en medio sólido también lo escucharán como fermentación en medio sólido, ¿sí? Entonces tenemos estos 2 tipos de cultivos, ¿sí? Entonces, la pregunta es la siguiente. Es una característica, de hecho está mal redactada la pregunta. Sí, pero por eso la tuve mal. A ver, espérenme. A ver, la pregunta dice así. Es una característica de las características del cultivo en medio sólido. ¿Y por qué no me dijeron? Porque ya no había tiempo, profe. O sea, ahí lo que tenían que quitar es de las características. Si quitaban eso ya se entendía bien la pregunta. No me fijé. Bueno, a ver. Es una característica del cultivo en medio sólido, ¿sí? Que eso me parece que lo vimos con unas diapositivas, si no mal recuerdo. Dice, aumenta la viscosidad del medio, alta demanda de energía, disminución de la aireación. Pues no, esto es todo lo contrario. Aumento de la viscosidad del medio, eso solo ocurre en cultivo sumergido,
o el cultivo en medio líquido, ¿sí? Se aumenta la viscosidad del medio porque la biomasa comienza a crecer, ¿sí? Que empieza a hacerse más viscoso. De hecho, esta viscosidad también nos afecta al proceso porque entre mayor sea la viscosidad del medio, pues la transferencia de masa y energía se van a ver disminuidas, ¿sí? Entonces, esa no es. Alta demanda de energía. De hecho, en cultivo en medio líquido se necesita una alta demanda de energía precisamente para impulsar la agitación, ¿sí? Entonces, esta tampoco era. Disminución de la aireación, pues no. Recuerden, en medio de cultivo líquido, pues el oxígeno tiene muy baja solubilidad, entonces nosotros tenemos que suplementar con varios volúmenes por minuto de aire, ¿sí? Para poder tener un suministro adecuado de oxígeno, pero es un problema, de hecho, del cultivo en medio líquido. En cambio, el cultivo en medio sólido, pues el microorganismo siempre está en contacto con el aire, ¿sí? Entonces la transferencia es directa, ¿ok? Entonces, disminución de la aireación, pues no, tampoco es la correcta. ¿Cuál es la correcta? Es la baja represión por catabolito, ¿sí? Es algo que no se sabe a ciencia cierta cómo ocurre, ¿sí? De hecho, es un trabajo que se quedó a medias por la pandemia, ahí entre el grupo del doctor Ernesto Favela, tal vez lo conocen, y nosotros, pero bueno, ¿sí? Es ¿cómo ocurre esta baja represión por catabolito? ¿Sí? Una hipótesis es que tal vez CREA es inactivo, ¿sí? Otra es que se crea un microambiente donde el flujo de carbono al interior de la célula, ¿sí? Se modifica, que esta, digamos, asimilación de glucosa es más lenta, lo que ocasionaría una baja represión, ¿sí? Pero bueno, no se sabe a ciencia cierta, ¿sale? Pero es baja represión por catabolito, ¿sí? Aquí, ¿dudas? No, profe, ningún. No, profe. No, profe. Muy bien. Otra decía, en hongos filamentosos, los genes de enzimas hidrolíticas como celulasas, gilanasas o glucanasas pueden ser inducidos tras la activación de CREA. O sea, ¿qué pasa cuando CREA se une al promotor? No hay transcripción. No hay transcripción, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? ¿Falso o verdadero? Dice, los genes de enzimas hidrolíticas como celulasas, gilanasas, glucanasas pueden ser inducidos tras la activación de CREA, pues esto es falso, ¿sí? O sea, cuando CREA se une al promotor, de hecho no hay transcripción, ¿sí? No hay inducción, de hecho hay inactivación, hay represión, ¿sí? ¿Sí? ¿Dudas aquí? No. No. Ok. Entonces, la siguiente decía, la función de la enzima Dicer en la vía de silenciamiento de genes por RNAi es, ¿cuál es? ¿Sí se acuerdan de esa cosa, no? ¿Cortar? Sí, es una nucleasa, ¿no? Cuando hay transcripción de un RNA de
interferencia no codificante. Ajá. ¿Sí? Cuando esta nucleasa Dicer reconoce estos RNAs, ¿qué hace? Pues los corta. ¿Sí? Los corta en muchos fragmentos, ¿sale? Pero Dicer solo corta RNA de doble cadena. Entonces, de hecho, las preguntas, las probables respuestas decían unir a la proteína argonauta al RNA mensajero. Pues no, eso ocurre después, ¿no? Cortar RNA de cadena sencilla, no. Dicer no corta RNA de cadena sencilla. Y ahora el complejo RISC al RNA mensajero, no. O sea, Dicer, su única función es cortar RNA de doble cadena. De hecho, es al inicio del proceso. ¿Sale? Entonces ahí, pues, a lo mejor uno se confundían con RNA de cadena sencilla, pero los RNAs de cadena sencilla, pues son RNAs que transcriben, por ejemplo, a un RNA mensajero o a un RNA ribosomal o un RNA de transferencia, ¿sí? Esos son de cadena sencilla. ¿Vale? ¿Sí? ¿Aquí dudas? No, profe. ¿No? Bueno. Ya. Esta también estaba muy fácil, ¿no? Decía, mecanismo que permite la utilización preferencial de fuentes de carbono de fácil asimilación sobre fuentes de carbono menos favorecidas para el catabolismo. Represión por catabolito. Represión por catabolito. Y ahí puse unas cosas que ni existen. que me las inventé. Inducción catabólica. Pues, o sea, a lo mejor puedes inducir el catabolismo, pero así tal cual un proceso, ¿no? Regulación alostérica, pues es a nivel enzimático. Represión anabólica. O sea, no. Sí, ahí es la única represión por catabolito. ¿Sale? O sea, ¿qué nos dice de la represión por catabolito? Pues que la célula va a utilizar preferencialmente aquella fuente de carbono de más fácil asimilación y de más fácil metabolismo, ¿sí? Entonces, las enzimas encargadas de la oxidación de la glucosa, pues están siempre de una forma de transcripción constitutiva, entonces siempre están presentes, ¿sí? Entonces, no necesita sintetizar proteínas o enzimas, ¿sí? Involucradas en la degradación de otras fuentes de carbono, porque no son necesarias, ¿sí? La síntesis proteica conlleva una alta demanda energética, ¿sí? Entonces, la célula se ahorra precisamente esta energía a través de este proceso de represión por catabolito, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si ahora en el medio de cultivo los niveles de glucosa son bajos, ¿sí? Pero una fuente de carbono alterna, pero de difícil degradación, como un polisacárido, ¿sí? Pues necesita la célula modificar, ¿sí? Sus tasas de transcripción a
favorece la transcripción de enzimas involucradas en la degradación de estas fuentes de esta fuente de carbono más complejas, precisamente a los monómeros de estos polisacáridos, ¿sí? O sea, degradarlos a monosacáridos, que serán ahora de fácil asimilación, ¿sí? Entonces, ¿hay dudas? No, profe. ¿No? Otra, ¿cuál será el efecto de inhibir la enzima adenilato ciclasa? O sea, si inhibimos la adenilato ciclasa, ¿cómo serán los niveles de AMP cíclico? O sea, la adenilato ciclasa es la enzima encargada de la síntesis de AMP cíclico, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la inhibimos? ¿Baja la actividad? Exactamente, baja la actividad enzimática de esta enzima. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo serán los niveles de AMP cíclico? ¿Sí? O sea, pasa esto, ¿no? Igual serán bajos, ¿no? Van a ser bajos, exactamente. ¿Y qué pasa si los niveles de AMP cíclicos son bajos? ¿Qué enzima depende de estos niveles de AMP cíclico? PKI, PKA. PKA, ¿sí? Entonces, si no tenemos AMP cíclico, ¿sí? La actividad de PKA disminuye, ¿sí? O prácticamente tenemos nula actividad de PKA. Entonces, de hecho, la respuesta correcta es baja actividad de PKA. ¿Por qué? No tenemos AMP cíclico. La enzima encargada de producir AMP cíclico está inhibida, ¿sí? Entonces, al estar inhibida, tenemos muy baja concentración de AMP cíclico, ¿sí? Si no hay AMP cíclico, PKA no puede ser activa. ¿Sale? ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ah, muy bien. Entonces, dice, CREA es un factor de transcripción que regula la expresión de genes que codifican a enzimas hidrolíticas en procariotas. Entonces esa también era así como de regalo. ¿Es falso? Es falso. Pero ¿por qué es falso? Porque o sea, tal cual un factor de transcripción son más bien propios de eucariotas. Esto es relativamente verdadero, pero por ahí hay algunas excepciones. ¿Qué proteínas son encargadas de modular la transcripción en procariotas? ¿Se acuerdan del factor sigma? Sí. Y hay varios factores sigma, ¿no? Involucrados en ciertos complejos genéticos. Y la otra es que en procariotas está configurada la expresión génica, la inducción o represión, por operones. Por ahí se acuerdan del operón LAC, el operón triptófano, ¿no? Que ahí es más, que ahí también está involucrado el AMP cíclico, ¿no? Pero bueno, entonces ahí, pues, esa estaba muy fácil, ¿no? Esta también estaba muy sencilla, era para... Y por eso les digo que varias de estas se contestaban solo con los resúmenes. De hecho, si veían el resumen decían, ah, sí, es esta, ¿no? Bueno, no así tal cual, ah, es esta, ¿no? Pero iba a ser más fácil.
Son proteínas que regulan la transcripción de genes al unirse directamente con secuencias promotoras. Entonces, Argonauta y RISC, esas no se unen a ningún promotor, ¿no? Proteínas G heterotriméricas, esas están en el citoplasma, y de hecho las proteínas G, lo que vimos es que están ancladas, ¿no?, a la membrana. Receptores acoplados a proteínas G igual, ¿no? Proteínas quinasas, esas solo fosforilan. Entonces la respuesta correcta era factores de transcripción, que nosotros vimos el ejemplo de CREA, ¿no?, como un factor de transcripción involucrado en la producción de enzimas de interés industrial, ¿sí? Pues, no sé, por ahí creo que nos faltan 2 o 3. Las vemos si quieren la próxima clase, pero lo que sí me gustaría saber es que me mandan por correo o por WhatsApp quienes quieren hacer una revisión más profunda de su examen, ¿sí? Y nos ponemos de acuerdo. Esto tal vez será como una actividad extra clase, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Que será fuera del horario de clases, pero nos ponemos de acuerdo para ver quiénes quieren hacer una revisión más exhaustiva, ¿sí?, de su examen, y pues por correo, por WhatsApp, y ya lo vamos revisando. De cualquier forma, yo les enviaré el examen así llenado con las respuestas correctamente, ¿sí?, por cualquier duda que tengan, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, pues me mandan mensaje, ¿sale? Quienes quieran hacer esto, y yo les mando esto. Se está grabando esta cosa. Les envío una presentación del ciclo de Krebs, ¿sí? Y el viernes no tenemos clase. No, profe. No, es feriado. ¿Qué se celebra? 5 de febrero. Por la Constitución. Ah, pero eso no fue el primero. No, es el 5, pero como pues para agarrar el puente, pero pues no tiene sentido porque de todas maneras cae en viernes. Ah, ok. ¿Y no quieren tener clase? No, o sea, descansen. Pero si quieren, podemos tener clase, ¿eh? Bueno, pero si no quieren clase, nos vemos el miércoles, ¿sale? Sí, profe. Bueno, quienes quieran ver lo de su examen, me avisan, ¿sí? Y sin problema, ¿eh? Lo revisamos a fondo. Perfecto. Gracias, ¿Sí? profe. Vale, sí, profe. Bueno, entonces les envío esto, ¿sale? El ciclo de Krebs también es bien interesante porque a nosotros nos interesa mucho. Bueno, siempre digo eso, ¿no? Que nos interesa mucho esto. Pero el ciclo de Krebs particularmente tenemos que poner atención porque el principal hongo productor de ácido cítrico precisamente tiene esta capacidad de producir ácido cítrico, pues por el ciclo de Krebs, ¿no? O sea, el citrato, digamos, como primer paso en el ciclo de Krebs, después de la condensación de acetilcoenzima y oxalacetato, pues el citrato es muy interesante, ¿sí? O sea, y su forma protonada. Aspergillus niger es uno de los principales productores de ácido cítrico y es un microorganismo, un hongo filamentoso. Entonces nos interesa bastante. Pero otro metabolito que es propio del ciclo de Krebs, que también nos interesa mucho desde el punto de vista industrial, es el succinato, ¿sí? O sea, del succinato se pueden crear muchos productos
no solo de interés alimenticio en la industria alimentaria, sino en la industria farmacéutica. Y pues, bueno, ahí veremos varios, ¿sale? Bueno, entonces ahora sí, nos vemos.